genial. Buena gente, y como les estaba comentando, estamos con Joan, que... ¿Dónde estás, Joan? Ahorita mismo en Costa Rica, para los que son de Costa Rica, por si alguien tiene curiosidad, para ser exactos, Heredia, San José de la Montaña. Heredia, San José de la Montaña. Qué país lindo Costa Rica. ¿Sabes que yo veo mucho viajero en moto, sobre todo Charlie Cinewan y otros? Y otros viajeros que Ajá. pasaron por Costa Rica. Y fa, qué Sí, lindos lugares que tenés ahí. Qué lindos lugares que tenés ahí. sí. Contanos un poquito, perdón que te interrumpa. Tranqui, Mándale. tranqui, tranquilidad. No, no, te quería comentar un poquito de Costa Rica, que cada vez se hace un poquito más turístico y las partes del país se comienzan pues, a llenar de turistas, se comienzan a encarecer y pierden un poco su magia. Pero el país Sí. todavía tiene sectores bonitos y con poca afluencia para que tengan ahí en cuenta los escuchas de este podcast, que vengan a Costa Rica a conocer. Está muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Yo no estoy muy al tanto de qué tan grande es Costa Rica. ¿Cuánta gente hay, más o menos, en Costa Rica? ¿Cuántos habitantes tiene? Híjole. Te maté. Ese dato te lo quedo viendo, pero somos poquititos. Es más, ya te digo, Costa Sí, sí, Rica, me imaginaba. sí, sí, somos 5 millones. Ese es Como el dato acá, exacto. como Nueva Zelanda. Eh, Es una poca isla gente. pequeñita. Sí, Eso está lindo, está lindo. Em, claro. Joan, bueno, yo te conozco y seguramente mucha gente te conoce del trabajo que haces en YouTube, en las redes, difundiendo sobre automation testing, hablando sobre software. Últimamente también vi, y estábamos justo hablando antes de esto, de que empezaste este proyecto de recorrer tu país, mostrar los lugares tan lindos que tenés, un poco esa bocanada de aire fresco para crear contenido. Pero contanos un poquito de quién es Joan como profesional, como persona. Claro, permíteme contarte un poquito sobre, primero como profesional. Creo que para empezar esta historia, si me lo permitís, Pato, me gustaría contar un poco la historia de cómo llegué a Cuba, porque es una historia Sí, bonita y de superación y creo que a mucha gente le puede llegar a servir, incluso tal vez seguir un camino similar. Básicamente yo estudié en mi país en una secundaria técnica. Aquí básicamente nos dan la oportunidad de estudiar un año más y a partir de esta experiencia podemos colocarnos en trabajos a pesar de no tener un título universitario. Dicho ok. esto, salí de ese lugar, hice la práctica profesional, por decirlo de alguna forma, como la que uno hace en la universidad muchas veces, Sí. y pues hice la práctica 3 meses, no quedé, pero tuve amigos que sí quedaron en sus empresas. Y básicamente 2 amigos míos quedaron en la parte de testing. Ya a los 18 años de edad, ya comenzaron ellos su experiencia en testing, yo los Pa. vi, me gustó muchísimo la forma en la que trabajaban, lo que ellos me gustaban y comencé una obsesión por testing que no te puedo contar. O sea, Pero es ¿cómo era? Ellos te increíble. contaban, Empecé a ellos te buscar decían. trabajo. ¿Cómo era la historia? Ellos, Sí, ustedes se juntaban ahí con los amigos y te decían, che, estuve haciendo esto, rompí esto. sí, sí, sí. Digamos, por ejemplo, sí, eran amigos muy cercanos y pues nos quedábamos mucho fines de semana y así. Y pues me contaban un poco del trabajo. Yo ya tenía un poquito de experiencia con código en el colegio, nada complicado, pero sabía que Sí. era programar. Y la idea de testear me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Es la curiosidad. También me gusta mucho encontrar bugs, qué sé yo, resolver problemas y creo que se podía juntar Mm, un poco más, entre comillas, relax que desarrollo complejo, ¿verdad? Con un poco de testing. Esa era mi idea de 18 años. claro. Dicho esto, ¿verdad? Entonces comencé a aplicar como loco a lugares, creo que no estaba lo suficientemente preparado y Ya a los obviamente no 18 encontré años, el trabajo así, de testing. pa. A los Sí, sí, 18. sí, correcto. Oh, Sí, sí, sí. Entonces, bueno, básicamente pasé como 2 años en ese ride de básicamente aplicar. Llegó un punto en el que ya me di por vencido, para serte muy sincero. ¿qué te Entonces, decían? mm, pues que estudiara un poquito más, ¿verdad? Me daban un feedback muy genérico sobre, qué sé yo, si me preguntaban sobre qué es cierta prueba, qué tipo de pruebas conoces. Tal vez yo, Sí, por no conocer cómo es el mundo de testing interno, cómo funcionan las pruebas y solo tener teoría, tal vez probablemente el entrevistador decía, pues conoce un poquitito, pero claro, debería profundizar más, buscar más claro, claro, ejemplos claro. reales. Y en ese momento no estabas vos, no estaba Saites, no estaba Mati, etcétera, y estaba un poquito complejo encontrar información, para ser muy, muy honesto. Perdón, ¿cuántos años Em, tenés? ahorita tengo 27. Sí, 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 27. Pareces mucho más joven. correcto.
Sí, Sí, hace un buen tiempito. Estaba complicado conseguir algo, en español sobre todo, ni te digo. correcto. Entonces, bueno, por ahí encontré una empresa que me capacitó en desarrollo web, me dieron la esperanza de luego ser desarrollador, pasé la entrevista, pero nunca conseguí trabajo y a partir de este punto me di por vencido. Me fui a trabajar a call centers, tuve la oportunidad de trabajar en soporte técnico por un año aproximadamente Ok, y a partir de ahí un amigo lo llamaron para un puesto de soporte técnico IT en una empresa. Son estas personas sí. que están básicamente resolviendo los problemas de las personas en vivo en el site a nivel de software y hardware. Pues yo sabía que esa empresa tenía un capability de QA y resulta que, bueno, yo sabía que si llegaba ahí de soporte, en un año, año y medio, podía Podías. entrenarme y llegar a testing, correcto. Muy bien, muy Esa era bien. mi idea inicial. Y bueno, logré el puesto. La verdad que muy agradecido con Julie. Si alguna vez ves esto, ella fue la persona, la manager de IT que me ayudó a entrar. Obviamente, probablemente vio algo en mí, en mis skills buenos, pero también me dio la oportunidad, así que estoy muy agradecido. Y a partir de ahí, en año y medio, logré pasarme a la rama de testing. Y ahí comenzó la historia. Después de unos 3 años y medio, después de darme casi que por vencido, llegué a QA y a partir de ahí llevo alrededor de 5 años y medio, 6 de experiencia en QA. Y como profesional, eso es lo que me define. Creo que una persona persistente, que tiene Podemos verlo. mucha paciencia para intentar lograr algo y pues simplemente eso es lo que me define como profesional, creo. Persistencia pura, hasta lograr Persistencia algo. y sí, y fuiste inteligente también en las oportunidades que buscaste, porque vos dijiste, voy a entrar ahí y ese va a ser mi puente Ujú, para entrar a QA. O sea, estuviste exacto. vivo. O sea, no fue simplemente un Claro, shotgun approach ahí de vamos a ver qué pasa. Siempre fuiste estratégico. claro. Muy bien, muy bien. Sí, Y sí, vos sí, sí. arrancaste, me imagino, en lo que es testing manual Ujú, de entrada. correcto. Y en algún Ujú. momento, bueno, ya te conocemos que estás metido en el mundo de automation. En algún momento tuviste contacto con lo que es automation y dijiste, oh my God, quiero hacer esto. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo pasaste haciendo testing Claro, manual? ¿Qué te hizo saltar al otro? te, cu- te cuento. Fue año y medio de QA manual, básicamente, de testing manual. Comencé testeando contenido en páginas web. Te hablo, por ejemplo, terms and conditions de tarjetas de crédito en banco, por Ah, ok. ejemplo, verificar tanto contenido como la parte de accesibilidad, por ejemplo, que los Sí. readers puedan leerlo correctamente, etcétera. Mucho CMS, ¿verdad? Lo que es subida de contenido. A partir de acá, la empresa tenía dos cracks en automatización. Tuve la oportunidad de participar en capacitaciones que ellos daban y por dicha teníamos mucha afinidad y ellos me ayudaron a comenzar por el mundo de automatización con Selenium WebDriver. Eh, Ah, y bueno, a partir de año y medio, pues logré pasar a automatización y dedicarme full time a esta rama tan bonita como lo es. Y pues sí, la verdad me gustaba y me gusta por dos cosas. Creo que es algo que combina pues programación que en su momento había estudiado en el colegio técnico, ¿verdad? En la secundaria sí. técnica y pues cuidado manual, que era lo que siempre había querido. Entonces creo que fue una combinación muy interesante de ambos mundos. Claro, está justito, justito lo que te venía bien. Qué bueno que arrancaste, que tuviste una idea clara de qué querías hacer de tan joven. Pues generalmente, a ver, con toda la gente que estuve hablando en Tester por el Mundo, hay un alto porcentaje, te diría yo, que cae medio por accidente en testing. Pero acá vemos el caso tuyo, fue algo casi planificado. Ah, casi no, planificado. Sí, 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 sí. Es muy interesante y un poco frustrante también que muchas veces a nivel pues de carreras universitarias, que he estado por ahí, estoy todavía incluso intentando finalizarla, eh, Mm, pues muchas veces no hay preparación al respecto, ¿no? Debería incluirse más en los planes de estudio profesionales la parte de calidad. Es sí, simplemente un comentario que dejo por ahí. sí, sabes que justamente te quería preguntar, en Costa Rica, ¿cuál es el papel de las universidades, instituciones educativas en la formación de profesionales? Por lo que está diciendo, no mucho. Quizás eso cambió. Yo sé que, por ejemplo, en Uruguay están ofreciendo capacitaciones para testing, quizás no tan oficiales, pero como que el gobierno está metiendo, Argentina también, creo que Chile también. En Costa Rica, ¿cómo está el tema de testing como carrera o como especialización dentro de una carrera? ¿Existe? Sí, te cuento. Desde un poco desde mi burbuja, ¿verdad? Que conozco, pero te cuento un poco de lo que conozco. Básicamente,
Bueno, se comenzaron a ver muchos cursos técnicos de testing, de QA Automation para ser en específico. Sí. Entonces, mucho técnico, ¿verdad? Y a partir de hace unos, bueno, tal vez meses, años para acá, años no sé, pero sí meses que estoy un poco más empapado de ese Mm, mundo, conozco dos universidades que ofrecen, pues, qué sé yo, diplomados, no, que maestrías o ese tipo de cosas orientadas a calidad. Así que por lo menos dos universidades que tengo constancia y sé porque son profesores del lugar, ofrecen capacitación y ya poco a poco se va metiendo más material a esas universidades. A nivel de universidades privadas, dos que yo conozco y tengo constancia, no tienen absolutamente nada. Entonces creo que es un proceso que va a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? sí, sí, me imagino. Un poco relacionado, pero vos ya llevas unos cuantos años, ¿no? Trabajando en Costa Rica como tester. ¿Cuál es la situación actual que observás vos en tu país y cómo ves Ujú. vos que evolucionó a lo largo de los años? Claro. Bueno, creo que ha habido una tendencia muy alta hacia la automatización de pruebas. Al inicio creo que había mucho perfil de testing funcional, mucho testing Sí, manual, incluso a nivel de requerimientos en los puestos, como yo ya pasé por esa parte al inicio, no estaba claro qué era lo que se pedía, era un poco escueto las especificaciones de los trabajos y a partir de hace poco, bueno, hace un par de años tal vez, se comenzó a profesionalizar un poco más la parte de QA, se ve muy clara la tendencia de cómo se va haciendo un perfil más técnico. Me da la impresión de claro, que vamos a ser un país donde ya el QA va a necesitar saber pues muchísimas cosas técnicas. Creo que eso es en todo el mundo, pero qué sé yo, ¿verdad? Bases de datos, un poquito de programación, lógica, cloud, CI/CD, aunque sea saber cómo se mueve, ¿verdad? API sí, sí, testing, sí, que eso incluso los QAs un poquito más legacy pues les cuesta un poquitito más esto de las APIs que interpreten los resultados del backend es algo relativamente nuevo también. Entonces, creo que por ahí va la tendencia, a que el QA sea una persona técnica y acá en el país lo vemos. Creo que incluso las empresas están volcando mucho a la automatización. Nosotros tenemos mucha influencia por parte de Estados Unidos y me parece que ellos también quieren ese perfil, sábelo claro, todo, ¿no? sí, sí, Esa es sí. lo que me parece. ¿Sabes que dijiste algo que me interesó y te quería preguntar, medio así extraoficialmente? API, ¿no? Que al tester Claro. generalmente es algo que le cuesta. Y que yo también lo Sí. vi, y incluso cuando yo arranqué, cuando hablabas de Ujú. automation decías, ok, automatizar un botón, ok, lo estoy viendo. Pero API era como magia negra. ¿Por qué pensás que es eso? Que la API, porque cuando la entendés es más sencillo el backend, o sea, trabajar con APIs que trabajar con Web Elements es mucho más sencillo. Mandás un request, recibís una respuesta, ya está. ¿Por qué pensás vos que está ese miedo del tester a la API? ¿Es porque no la ve? ¿Porque es algo medio intangible? ¿Por qué es? Creo que el miedo se va disipando poco a poco, pero había un punto en el que era un poco abstracto. Ahorita es que hay mucha Claro, información sobre qué es una API, pero en su momento el backend se comunicaba directamente con el frontend sin un intermediario. E incluso muchos devs es un concepto, tal vez devs un poquito más viejitos, ¿verdad? Es un concepto relativamente nuevo para ellos. Entonces, creo que el miedo viene de base a que no había mucha información al respecto. Creo que ahorita claro. con tanto video de Postman, ¿verdad? Etcétera, ya Sí. es algo más sencillo que otra cosa. Pero sí, por ahí viene el miedo, pensaría yo. El miedo a lo desconocido. Exacto, Joan, exacto. en Costa Rica, ¿cuáles son las principales Ujú. industrias? Si vos tenés que decir, ok, acá trabajamos principalmente con empresas privadas, startups o quizás el gobierno. ¿Cuál es la principal fuente cuando vos estás ahí buscando laburo online? ¿De qué es lo que más hay? ¿Empresas del país? ¿Es trabajo para afuera a través de consultora? ¿Por dónde viene la mano allá? Sí, te cuento. A nivel gobierno, creo que hay empresas tercerizadoras que dan servicio al gobierno, pero honestamente, no. El gobierno creo que trabaja internamente y las posiciones son internas. Y creo que bueno, tal vez sea por falta de conocimiento en esa industria, pero me parece que la mayor cantidad de profesionales buscamos salida a consultoras a otros países. Y Ok, básicamente entonces trabajamos muchísimo, muchísimo con clientes básicamente en Estados Unidos. Esto no quiere decir que trabajemos solamente con estadounidenses, sino que son equipos que básicamente engloban personas de todo el mundo. En las últimas claro. dos empresas en las que he estado, tres,
Me ha tocado trabajar con personas asiáticas, europeas y básicamente para llegar a un punto intermedio en el cual todos trabajemos para desarrollar un producto. Pero te diría que muchísima de la demanda que hay en el país es básicamente consultoras que dan servicios a otros países. Ese es Claro. básicamente el fuerte del país. Ujú. Pregunta polémica, ¿no? ¿Cómo es Costa Rica a la hora de vos, Joan, estás buscando trabajo y preferís trabajar para afuera, para el exterior, antes que por ahí para una empresa que está en el país? Yo te puedo decir en Argentina, por ejemplo, el caso es que pagan mucho menos, que convertir la moneda a la moneda nuestra generalmente sale mal, y hay un montón de razones más. Ok. En Costa Rica, ¿qué es lo que hace que vos busques esos trabajos fuera del país en lugar de en el país? Pensaría yo que sí, eso que vos mencionas. Lo Acá la mismo. empresa tercerizadora sí se deja un muy buen porcentaje del salario total que una persona podría llegar a trabajar directamente con el Ah, cliente. ok, Sin ok. embargo, yo noto un miedo tremendo, y me incluyo, al no tener un trabajo estable, porque pues, por ejemplo, con una empresa tercerizadora muchas veces ofrecen mucha estabilidad. Si un cliente se va, yo me quedo en la empresa incluso por 2 meses, lo que ellos llaman en banca o en espera, El y bench, logro sí. conseguir otro cliente. Exacto. Además de esto, a nivel legal puede llegar a ser un poco intimidante el hecho de tener que trabajar directamente con un cliente, pagarse todos los impuestos que uno tiene que saber pagar o debería tener que pagar, y no Sí, hay mucha cultura al respecto. Entonces creo que es una combinación de ambas y pues sí tengo amigos que trabajan directamente con el extranjero y la verdad les va muy bien. Así que creo que es un miedo que hay que empezar a superar porque la cantidad salarial que se puede recibir con un cliente directamente es el doble, literalmente. claro, sí. Entonces, ese es el panorama ahorita. Mucha gente que conozco trabaja con tercerizadoras, pero poco a poco se comienza a ver ese contacto con el cliente directo. Claro, sí, sí, sí. Es interesante, pues es como que se repite en toda Latinoamérica eso. Y eso me hace pensar y Sí. preguntarte, ¿qué pensás vos si vos tuvieses el poder de cambiar lo que fuese necesario? ¿Qué necesitaría para vos Costa Rica cambiar para que los profesionales digan, ok, voy a trabajar acá en lugar de ir al exterior? Creo que la respuesta fácil es que te paguen más, ¿no? Pero, ¿qué debería cambiar para llegar a ese punto? Mm. Te digo algo, creo que Costa Rica, bueno, puede ser que esté mal en el dato por mi burbuja en la que vivo, pero creo que la mayoría de co-automations que conozco que trabajan en esta parte están muy contentos en Costa Rica trabajando acá, porque el salario pues sobrepasa muchísimo la media de lo que es pues un trabajo normal en Costa Rica. Claro. Entonces, por ejemplo, el segundo senior que para mí es más crack que yo conozco acá en Costa Rica, le he preguntado yo, ¿por qué no emigras a otro país, verdad? Porque sos un crack y muchas veces me ha dicho que prefiere trabajar como la forma en la que hablábamos anteriormente, directamente con un cliente, incluso tener dos trabajos para poder llegar a un salario competente internacional, qué sé yo, que nos Sí, fuéramos a Nueva Zelanda y con eso vivís excelente en Costa Rica. Fuera de esto, creo que sí, es un tema de salarios, también es un poco de mi parte, de mi punto de vista personal, también es un poco a nivel país los problemas que estamos comenzando a tener con delincuencia, ¿verdad? mm, sí, Con delincuencia, inseguridad, etcétera. Entonces creo que más allá del salario, porque creo que es un salario competente para vivir en Costa Rica con soltura, ¿verdad? A nivel senior, ya a nivel mid y junior puedes vivir bien, pero un poquito más apretado. Creo que puedes quedarte en Costa Rica, solamente el país tiene que mejorar ciertos aspectos a nivel social para que claro. nosotros nos sentamos seguros, ¿verdad? Y no tener que llegar a tomar la decisión, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que el país está bien y es simplemente buscar la mejor opción laboral y a partir de ahí me parece que el tico está contento acá. Puedo estar muy equivocado, como te digo, pero me parece que está contento acá. No, no, pero está interesante escuchar desde tu punto de vista cómo lo ves vos. Pero bueno, Ujú. vos vivís ahí hace Claro, años que estás trabajando, me imagino que te movés en círculos y estás claro. empapado del tema. Lo cual me lleva a preguntarte, Joan, comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, creo que Uruguay debe ser el país top de Latinoamérica con tema comunidad. Está muy desarrollado en ese Sí. sentido. Argentina está bastante bien también. Yo sé que está testing Bolivia, está testing Venezuela. En el anterior podcast hablamos
con Alesa, que creo que estaba en Nicaragua, si mal no recuerdo, y ella me contaba que en ese país como que no está muy desarrollado, como que cada uno labura ahí, trabaja, ¿no? En testing, pero no se preocupan mucho en juntarse y decir, ok, somos la comunidad de testing de Nicaragua, armemos un evento. En Costa Rica, eso, ¿vos cómo lo ves? ¿Está desarrollado? ¿Cada uno está por la suya y como que no hay una comunidad de testing Costa Rica establecida? Está en desarrollo. Ahorita bueno, yo soy un poco antisocial, Pato, para serte muy honesto, Yo también. High five. pero, comienzo a ver una comunidad de testing en Costa Rica liderada por una compañera que hace poco estuvo en una conferencia, no sé si la viste, de Qualitas, estaba Eh, liderada por Nadia. Ahí había una costarricense y creo que ella es una de las directoras de testing Costa Rica. Así que mira, esa comunidad tiene pocas personas, eh, pero poquito a poquito se van uniendo y están haciendo meetups casi que muy bueno. mensuales, bimensuales y creo que por ahí va. Es una comunidad en crecimiento. No se tenía una comunidad como tal, creo yo, pero sí habían empresas que creaban eventos. Entonces, Sí. por ahí las empresas mandan invitaciones y los QAs van al lugar a recibir la capacitación. Pero como tal, Test Costa Rica creo que se está comenzando a armar y va a ser cuestión de años o meses, no sé, para que podamos ver algo más fuerte, ¿verdad? Pero creo Sí, que va sí. muy bien. Ujú. ¿Cuándo vas a empezar a meterte en esas meetups? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas? ¿No? Ya, ya, ¿Sí? ya, ya, ya asisto Ah, muy bien, muy bien, muy bien. para escuchar, pero tengo que ponerme en contacto. De hecho, quiero hablar con ella, con esa muchacha que vi como soy antisocial, se me va el nombre, pero es una crack, ¿verdad? Entonces, tengo que, de fijo, la voy a invitar a un podcast para conversar y es cuestión de comenzar a meterme. De hecho, quiero, Sí, quiero sí. hacerlo y lo voy a hacer. Claro Voy que a ver sí. si acá en la descripción dejo algún link que encuentre por ahí de este grupo, para todos los que quieran ver. Claro, súper. Joan, trabajás vos con clientes internacionales, ¿no? En proyectos de testing. Sí. ¿Qué diferencias ves vos como costarricense con los Ujú. clientes o con la gente que trabaja afuera? Cuando trabajas con un asiático, no sé, un indio, cuando trabajas con alguien de Europa, ¿qué diferencia ves vos que decís, el costarricense trabaja así y es muy diferente de la cultura de trabajo quizás de, no sé, un inglés o un indio o un chino? Sí, creo que desde mi punto de vista el costarricense es una persona capaz de trabajar creativamente. Te dan un trabajo, te dan requerimientos y el costarricense es muy capaz de darte soluciones e ir un poco Sí, más allá de lo que te dan. Sin embargo, nuestra experiencia con personas de la India u otras culturas me parece que son un poquito, le decimos acá, cuadrados en el hecho de que ellos se apegan muchísimo a lo que está en el documento escrito, ¿no? Y no se salen de ese molde. Entonces creo que Costa Rica tiene me considero que hay profesionales muy preparados, capaces de dar la milla extra, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ese es el tico, me parece que es un perfil muy técnico y muy bueno. Entonces, eso le da a la creatividad muchas alas y se convierte en un perfil, desde mi punto de vista, y lo he hablado con clientes, las personas con las que trabajo y consideren que Costa Rica, dentro de Latinoamérica, a pesar de que México y Colombia son otras potencias, Costa Rica tiene pues personal capaz de trabajar en tecnología sin ningún problema. Entonces creo, y además el idioma inglés, esa es otra. Creo que los ticos tienen muy buen inglés y es algo que me lo han dicho otros compañeros de otros Eso te iba a países y esa es preguntar. una ¿Hablan mucho fortaleza. inglés, no? ¿Ustedes en Costa Rica? ¿O Eh, no? Pues yo te escucho a vos y vos hablas, bueno, vos tenés dos canales, uno en inglés y uno en español, sí, pero me parece que tu caso es un caso Em, particular, ¿o no? sí, es particular. Realmente en Costa Rica no se habla inglés, a menos Ah, que tengamos que trabajar. Sí, sí, solamente español. Sin embargo, me parece que la enseñanza del inglés es dada desde muy a inicios de la niñez. Y aunque no lo desarrollemos totalmente, como que tenemos el chip, ¿no? Entonces sí. llegamos a un punto en el que vamos a una clase particular después y ya nos metemos en la onda. Entonces, eso me parece que es un factor diferencial. Y lo he hablado de verdad con personas de Estados Unidos que se encargan en la contratación de latinoamericanos y el factor inglés es algo que Costa Rica tiene como potencia, ¿no? Como algo a resaltar, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y lo que decías de que vos tenés, bueno, tienen cerca México, tienen Colombia también, que son países con mucha gente, sobre todo, que por ahí viene por ese lado el tema de la potencia, sobre todo en el caso de México, que son un montonazo de gente.
Pero dijiste Sí. algo muy interesante, que Costa Rica siendo 5 millones se perfila como un lugar con muy buenos profesionales, que es el caso también por ahí de Uruguay, Sí. ¿no? Que son poquitos, pero tienen muy buenos Ujú, profesionales. ujú, Entonces, como el tema ese calidad claro. versus cantidad está muy bien perfilado. Y algo que decías que por lo que Sí. voy viendo yo, y como latino yo también lo veo, es que el perfil nuestro del latino, el latinoamericano, trabajando como profesional, es muy bueno internacionalmente. Que cuando nos comparamos con un asiático, a ver, no quiero decir que todos los asiáticos trabajan mal, ni mucho menos, no me funen. Pero lo que voy es que las diferencias culturales a la hora de trabajar a nosotros nos ponen en una muy buena posición y culturalmente somos más cercanos con Estados Unidos, con Europa, que quizás un indio, ¿no? O que un pakistaní. Y eso me parece muy Y, interesante y algo que tenemos que reconocer y darnos una palmadita en la espalda a nosotros mismos. y te cuento algo muy interesante que hablaba con uno de estos personajes con poder de contratación y él me comentaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, con la empresa con la que él trabaja, los profesionales más fuertes están en Silicon Valley, ¿verdad? Entonces, para empresas que están fuera de ese lugar, es un poco difícil para ellos competir a nivel salario, ¿verdad? Y obviamente Claro. porque todo el mundo se va para allá. Entonces, ellos vuelven a ver a Latinoamérica y esos países que te comentaba son los que más tienen potencial. Obviamente los demás también, no voy a decir que no, ¿verdad? Pero estamos en proceso de crecimiento y por ahí viene también el hecho de que también, me refiero a que tenemos una calidad muy similar a los estadounidenses locales y por ahí tenemos, creo que estamos equiparados, ¿verdad? Tal vez Sí. no sé si en mi caso estoy equiparado, pero estamos trabajando para equipararnos, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que estamos equiparados. Muchas veces estamos. No quiero exagerar, pero yo creo que en muchos casos estamos por arriba. Yo te hablo como alguien que se fue de Latinoamérica pensando, ok, Ujú, ok, esta ujú. persona que habla inglés debe ser un crack. Y la verdad que cuando ves cómo Claro, trabajan, decís, yo conozco gente que trabaja mucho mejor en mi país. Está muchas veces claro. ese síndrome del impostor por el mero hecho de que hablan inglés y eso ya a vos en el cerebro ya te hace pensar, uy, es una autoridad en el tema. Y quizás no. Claro, Pero es interesante cómo funciona la cabeza en ese sentido. Joan, volviendo un sí, poquito más a vos, ¿no? Contanos claro. ese proyecto en el que estuviste, en el que tuviste un problema así muy específico que lo resolviste y dijiste, pa, ya está, soy el dios de la automatización, soy el dios del testing, no puedo creer lo que hice, estoy orgulloso de mí mismo. Estoy seguro que tenés alguna de esas. Sí, déjame pensar un segundito para ver qué ayuda. Hace poco me enfrenté a un proyecto muy, muy interesante y tal vez no es el super logro del siglo, pero me parece que es una de las formas de la que, o de las cosas que me parece que el hecho de aprender muchas tecnologías pueden llegar a darte o tener muchas tecnologías en tu cinturón puede llegar a darte soluciones a largo plazo, Mm, incluso cuando no las estás utilizando ahorita. Te doy un ejemplo. Hace poco, bueno, estaba un equipo, hace más o menos poco, y por darte un ejemplo, existía pues un servidor de Linux, ¿verdad? En el cual básicamente los desarrolladores tenían el proceso de CI/CD, ¿verdad? Llevaban su código a levantarse, a hacer sus unit testing por ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, el equipo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con una persona que creo que supiera un poquito de automatización, que tiene que saber mucho al respecto, pero eh, habían situaciones complejas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, primero que todo, se setió una suite de testing muy interesante de UI y llegó el momento en el que había que empezar a integrarla con CI/CD y resulta que ese ambiente de Linux, el cual tenía Jenkins instalado, pues no tenía la capacidad de, obviamente, levantar pruebas en Chrome, Linux y otros navegadores. oh, sí. Como te digo, no es la gran cosa del mundo, pero es un ejemplo para que las personas que están escuchando, con una tecnología tan simple como Docker, ¿verdad? Ahí en ese ambiente de Linux se pudo levantar pues unos cuantos contenedores y ahí llega Docker a solucionar los problemas, se levantan, se bajan los contenedores y se ejecutan las pruebas ahí. Eso en conjunto con Docker Compose y otras tecnologías, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es como, no es el logro más interesante de mi vida, pero sí es una demostración de que tener Está bueno. tecnologías en nuestro cinturón es importante.
Y bueno, hace poquito algo de lo que me siento orgulloso es también un poquito aprendí sobre observabilidad, ¿verdad? Y por ahí he hecho algunos dashboards y alertas a nivel de cloud para Ah, está verificar, muy bueno qué sé eso. yo, algunos pipelines y demás. Está Entonces muy creo bueno, está muy que bueno. eh, poquito a poquito vamos avanzando y ahí vamos aprendiendo cosas muy, muy interesantes. Sí, sí, sí. Y bueno, gente, muy importante lo que dice Joan. Aprender herramientas, aprender. Bueno, a ver, antes que aprender herramientas, aprender a programar, por eso te abre puertas. Y después También, empezar a dominar herramientas. Fíjate claro. cómo con Docker puedes solucionar, yo diría que una gran cantidad de los problemas que te encontrás. Con un container, ¡pum! Solucionado. Em, Ujú. y nada, saber usar CI/CD, saber meterse en eso. A mí me ha pasado que hace poco alguien miró mi pantalla, vio que había código y decía, ah, no sabía que en testing programaban. ¿Por Claro, qué? claro, claro, claro. Pero sí, hay que Sí, sí, aprender a sí. manejar esas herramientas, que muchos por ahí dicen Docker, pero Docker en testing, ¿para qué? Y hay un montón de usos que les puedes dar. Y es importante aprender a usarlos. Sí. Estuvo bueno, me contaba. Y el tema de observabilidad también está bueno. Está bueno, me gusta que ya estés metido en eso, con los dashboards, con Grafana, con todo ese tipo de cosas que muchas veces los testers no le damos bola a lo que pasa postproducción, ¿no? Eso de, ¿qué pasa ahí? Ahí tenés observabilidad, tenés un montón de métricas, un montón de cosas que puedes observar en base a lo que está haciendo el usuario final, un montón de cosas Ujú. que con esa información vos podés hacer, mejorar. Entonces, es importante saberlo. Sobre todo Grafana, ¿vos qué usaste para los dashboards? Tienes que en este caso me da la oportunidad de conectarme a Grafana, sin embargo, Azure en sí tiene la capacidad de hacer monitoreos internos y ellos crear sus propios dashboards y alertas con base a las métricas que ellos mismos obtienen en sus recursos. Ah, Azure Entonces no DevOps. fue necesario. Azure como tal, como Cloud Ah, Technology, como sí, 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 service. sí, sí. Ujú. Entonces ellos tienen ahí sus propios productos, por ejemplo, Analytics algo, entonces ahí vos puedes crear tus propios como listeners, ¿no? De las cosas que están pasando. Entonces en ese caso no vi la necesidad de conectarme a algo externo, sino que ahí mismo Claro, ya tenías todo pues ahí. utilicé, claro, exacto, Sí, exacto. sí, sí. Ujú. Te iba a preguntar, siendo un país chiquito, entre comillas, Sí. ¿qué onda la demanda de testers? ¿No? Vos te entras ahora a LinkedIn, buscas trabajo en Costa Rica. ¿Encontrás mucho? ¿Encontrás poco? ¿Tenés que ir a otros lados externos? No sé, por ejemplo, portales remotos o cosas así, ¿o hay? Hay, en LinkedIn hay mucho. Poco a poco se ve más automatización que QA funcional manual en general. Hmm. La demanda para este rol es masiva y creo que, bueno, ahorita estamos viendo una bajada en la demanda por el hecho de bueno, como está Estados Unidos, ¿no? Con el Sí, tema de el quilombo despidos, con mundial. el tema Sí, sí, sí. económico. Y, por ejemplo, nosotros, un poquito más experimentados en esa área, nos llegaban literalmente 10 invitaciones a trabajos por semana. Era algo increíble. Pero ahorita se ve una disminución considerable, que a veces en una semana no hay invitaciones a nuevas empresas y eso creo que se logra ver también para las personas que están buscando trabajo. Yo a veces me meto a echar un vistazo por ahí, cómo está el asunto, y veo una disminución, pero hay. Así que creo Está que bueno. hay mucho trabajo en testing y es un área todavía con mucha posibilidad para entrar. Así que creo que para los ticos que estén escuchando por ahí, a seguir adelante, porque hay Sí, mucho sí. trabajo. Persistan como Joan. ¿Cómo ves el futuro de Exacto. testing ahí en Costa Rica? ¿Qué tendencia? Bueno, ya dijiste que automation como que se está comiendo, digamos, el mercado frente al tester funcional. Sí, ¿Y qué tecnologías ves que están empezando a aparecer? claro. Veo potencia en performance. Se comienzan a ver puestos de empleo de performance testers. Es algo muy interesante y muy especializado en eso. Esa es una de las cosas que veo. También veo, como te digo, el perfil de QA, Software Developer in Test, el cual requiere conocer mucha algoritmia porque las entrevistas se están comenzando a complicar. Entonces empiezan a poner pruebas tipo Estados Unidos con algoritmos complejos en problemas en pocos minutos. Entonces tenés que empezar a practicar esa lógica porque va a Ok, llegar un punto en el que tenés que saber algoritmia. Comienzo a ver que hay que saber mucho de SQL también, queries complejos, ya para roles seniors y medios, se comienza a medir mucho la capacidad de hacer queries de manera correcta y eficiente. Comienzo a ver mucha tendencia en Docker y Kubernetes.
Es un poco difícil desde mi punto de vista aprender muchas veces Kubernetes si no lo tenés que poner en práctica, pero Sí, por ahí he visto plataformas muy buenas. Por ejemplo, Cloud Guru, siempre la recomiendo porque Cloud Guru tiene sandboxes muy buenos y por ahí puedes poner a practicar tus conocimientos en ok, Kubernetes. Cloud Guru. Y, ujú. Y por último, me parece que Cloud ya comienza a ser, lo veo en los roles de automation como un good to have, pero calculo que en un año, año y medio va a ser un must have. Así Must have, que sí. Sí. creo que por ahí andan las tecnologías y lo que creo que por ahí va testing, ¿no? Ese es mi insight. Perfecto, perfecto. Tú, bastante avanzado, ¿no? Sobre todo respecto a otros países que por ahí están por ahí un poquitito más atrás, sobre todo en los países del primer mundo. Acá, por ejemplo, están bastante atrasados. Entonces, si yo les llego a decir esto mismo a un kiwi, me va a decir, ¿qué? No, ni de Sí. casualidad. Pero está Y por ahí buenísimo mantenerse ahí. se me fue una cosa y es mobile testing. De hecho, es algo que se comienza a ver poquito a poquito en mi país y va a ser un must en un futuro cercano. Sí, está Estoy como bastante totalmente seguro. De relegado. hecho, Yo no sé si es que está relegado mobile testing o es que yo acá en Nueva Zelanda al trabajar con, más que nada con el gobierno como que le importa un comino tener la aplicación mobile de su sistema, entonces como que no veo casi nada de mobile acá y casi no veo pedidos de mobile. qué interesante. Te cuento que cuando yo estaba, en su momento estuve aplicando a Nueva Zelanda, Sí, veía muchísima demanda en mobile. De hecho, por ahí tuve que empezar a estudiar para poder pues rendir en un futuro una entrevista, claro, pero, pero veo pero mucha demanda tal vez a nivel privado, ¿verdad? Ujú. claro, como yo estoy en Wellington está toda la sede del gobierno, entonces son casi todos proyectos para distintos ministerios y los ministerios Claro, son aplicaciones internas que no tienen aplicación mobile. Entonces, para Oakland, que claro, quizás claro. es donde está toda la industria, digamos, ahí sí hay más empresas privadas y ahí sí puede que te caiga más mobile. Pero yo acá en Wellington no veo nada. Por acá es o banco, que el banco sí, bueno, tiene la parte mobile, pero después el resto es, yo te diría un Ujú. 80% gobierno que trabajas. Muy interesante, muy Claro, interesante. Última pregunta y te dejo libre para que disfrutes de tu domingo, ¿no? Domingo a la noche. ¿No es domingo cierto? por la Sí. noche. ¿Qué le Sí. depara el futuro a Joan? Vos creás contenido en testing, creás contenido ahora sobre Costa Rica, me imagino que tenés tus hobbies. ¿Qué le espera a Joan en los Sí. próximos 5 o 10 años? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría estar? Es una buena pregunta. Bueno, No me te cuento, refiero a vamos ubicación a poner las geográfica, cosas en ¿no? orden. Me refiero a, qué sé yo, Claro. posición o, no sé, por ahí me decís, Pato, en 5 años quiero estar escribiendo un libro en un cabin en el medio del bosque, qué sé yo. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría estar? Si pudieses elegir. Si yo pudiese elegir, ok. Sí. Bueno, creo que a nivel vamos a ver, pongámonos en un ámbito profesional en el cual ahorita he hecho mucho web testing, ¿verdad? Mucho web testing a nivel de páginas web. Me gustaría probar un trabajo en el cual, en un futuro, ahorita no estoy muy cómodo aprendiendo, pero en un futuro, mobile testing, quiero entrar a un proyecto en el cual pueda poner en práctica muchas cosas de mobile que he estado aprendiendo. Eso a nivel de QA, digamos, ¿verdad? En un rol que sea Sí. interesante de hacer. Luego, a nivel de creación de contenido de los canales y de Udemy, ¿por qué no? Me gustaría crecer, seguir subiendo videos. No sé cómo te va a ti a vos con las vistas, pero veo una tendencia a mantenerse. No hay una subida pues súper visible a largo plazo, pero veo estabilidad. Entonces creo que es simplemente mantenernos y viendo también Estados Unidos, que es como un reflejo al futuro. De hecho, muchos Mm, creadores de contenido lo dicen. Creo que hay futuro, ¿verdad? Es nada más de seguir trabajando, subir videos constantemente y, ¿por qué no, en un futuro tener eso como un segundo ingreso prácticamente igualado a lo que trabajamos en sí. un trabajo real, ¿no? Y pues sí, a nivel de hobbies, pues, y no sé, desde mi punto de vista también, y lo he conversado con varios testers, hacer ejercicio es algo que ocupamos hacer Ah, todos, ocupamos sí. distraernos, ocupamos trabajar en nosotros mismos, muchas veces por estar tan implicados a nivel de todos los sentidos en el trabajo, por mejorar, etcétera, perdemos un poco el cuidado de nosotros mismos o nos centramos muchísimos en el trabajo y ocupamos Muchas hacer horas cosas distintas. sentados Así a que veces, ¿no? Mucha meeting, también. mucho tiempo sentado. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. por ahí el Joan del futuro va a agradecer mucho caminar, eh,
correr un poquito, Y ponerme ya un lo estás poco más fit. haciendo. Ya estás caminando, ¿no? Ya estás Sí, sí, haciendo sí, trekking, hiking. Muy bien. exacto. Entonces, pero eso, doblegarlo, ojalá llegar a un doble en el cual podamos compaginar trabajo y vida balanceada, ojalá. El Entonces, sueño, sí. porque esa es una cosa muy interesante, Pato, porque te he escuchado a vos que Wellington tiene esa capacidad de que vos salís del trabajo y te despegas y no sabes más nada al respecto hasta el otro día. Sí. Aquí muchas veces no. Hay largas jornadas de trabajo, depende del empleador y por ahí es algo que hay que mejorar. Entonces, es muy interesante, es simplemente de seguir Sí, mejorando y a acá, tener en cuenta ese mindset. sí, sí, acá hay mucho respeto, quizás demasiado respeto por la jornada laboral y la flexibilidad, vida personal y eso. O sea, se corta y se corta y se van y chao. En mi caso, como yo cobro por Mm. hora, especialmente, ¿no? Porque no me puedo quedar horas extra a regalarle horas, porque por un tema legal no puedo. Entonces, yo Ujú. sé que corta y corta. Pero sí, acá es muy habitual, qué sé yo, que la gente en el medio de la jornada laboral salen a correr, por ejemplo, y vuelven, se bañan y siguen trabajando en la oficina. Eh, Ok, es muy raro. El kiwi le gusta mucho ejercitarse. Es duro el kiwi, como el australiano, ¿viste? Está lloviendo, cae granizo, nieve, el kiwi está corriendo en remera y en pantalón corto. Pero claro. sí, 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 sí. Me gustaría ser un poco más como Eso ellos en es, ese sentido. eso es algo imitable. De hecho, es algo que quiero Sí, lograr. Ahorita, por ejemplo, llevo 3 semanas corriendo en ese mood. Voy al almuerzo, agarro el almuerzo, voy a correr, vengo, me baño y continúo. Y he notado un cambio tremendo para con la energía y con ganas de trabajar. Así que creo para que todos, sí, ese sí. balance hay que La lograrlo. Sí, sí, cabeza, sí. el dicho ese de cuerpo saludable, mente no, cuerpo sano, mente sana, no es chiste, o sea, es posta, sí. Pero sí, es muy Exacto. importante. Me pareció muy copado que digas eso del tema de ejercitarse, ¿no? Pues posta que no nos damos cuenta los que trabajamos en sistemas, todo el tiempo que pasamos sentados, Sí, sedentarios, que por ahí terminás y ya terminás cansado, quemado de todo el día y te sentás a jugar un videojuego o lo que sea, y no haces nada. sí, Pero sí es exacto. importantísimo. Sobre todo porque, a ver, ahora somos jóvenes, pero cuando tengamos 50, Ujú. 60 años nos vamos a querer matar si no nos ejercitamos Exacto, ahora. Bueno, exacto, Joan, exacto. te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo tuyo para hablar. Es siempre un placer hablar con Claro. vos. Me gusta mucho lo que haces en los dos canales. De hecho, yo soy los que te mira en tu otro canal. Me gusta ver cómo son otros países. La gente que disfruta de las caminatas, me gusta, pues yo disfruto lo mismo. Entonces me gusta ver eso. Y Ok, tenía ganas de que nos muchas cuentes cómo es gracias. Costa Rica. Así que te agradezco. Muchísimas gracias y gracias a vos por la invitación. Vi muchos podcasts antes de llegar a este, vi el de Bélgica, vi el de España, vi el tuyo, así que te digo que el contenido está muy interesante. Seguí haciéndolo con más países, por favor. Y muchas felicidades también por el proyecto y por tu canal y por todos los éxitos que estás consiguiendo en Udemy, porque son muchos estudiantes. Así Muchas que gracias, muchas muchísimas gracias. gracias, Pato. Nos estamos viendo. Hasta luego, Pato.